Perú, el cuarto país más desigual del mundo. El fin de semana Latinometrics publicó un mapa sobre la desigualdad, basado en el informe del Laboratorio de Desigualdad Mundial. Según esta investigación, el Perú es el cuarto país más desigual del mundo, debido a que el 1% de los más ricos poseen el 28% de la riqueza. La desigualdad económica no es un tema secundario, tiene consecuencias directas en la vida de la población como la falta de acceso a servicios básicos y a su vez genera inestabilidad política y problemas de gobernabilidad, como lo señala un estudio de Oxfam en 2019. Esto tiene su correlato con la primera encuesta nacional de percepción de desigualdades, elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos, que muestra que los peruanos consideran en un 70% desigual el acceso a la salud, un 59% a la educación y otro 59% al acceso a un trabajo. Estos datos desmienten el argumento liberal esgrimido por los defensores de la Constitución de 1993. En mi ensayo de la obra de las 2 horas de César Vallejo, vamos a analizar acerca de la desigualdad social en los países que vivían pueblos indígenas en esos tiempos, donde había discriminación, racismo y entre otras cosas, donde no había igualdad social. Hoy les voy a hablar sobre un tema importante en las 2 horas. Bueno, en el cuento Las 2 horas de César Vallejo presenta la historia que ambos pueblos andinos que se encuentran enfrentados desde tiempos antiguos, ambos grupos mantienen un resentimiento que no tiene un origen claro, pero se ha heredado de generación en generación esta enemistad, por lo cual provoca los habitantes se miren con desconfianza y actúen movidos por un rencor que no comprende del todo. En el cuento Las 2 horas, César Vallejo nos presenta la historia de dos pueblos andinos que se encuentran enfrentados desde tiempos antiguos. Ambos grupos mantienen un renacimiento que no tiene un origen claro, pero que se ha heredado de generación en generación. Esta enemistad provoca que los habitantes se miren con desconfianza y que actúen movidos por un rencor que no comprende del todo. A lo largo del relato se muestra cómo las comunidades viven separadas y en constante tensión. Las personas se comportan con hostilidad y no buscan el diálogo, sino que permanecen atrapadas en un conflicto que parece inevitable. El enfrentamiento entre los pueblos no surge de un hecho reciente, sino de una enemistad muy antigua. Vallejo narra cómo estas dos comunidades, a pesar de compartir costumbres y mismo territorio andino, continúan divididas. Esta división provoca que reaccionen con violencia sin detenerse a pesar en las consecuencias. El conflicto entre 2 horas se describe como una guerra que nace del pasado y se repite de manera cíclica, afectando la convivencia y la estabilidad de ambas poblaciones. Bien, el día de hoy tenemos el acompañamiento del especialista profesor de educación secundaria, magíster en educación universitaria, director de la asociación NEA, que son Nuevas Expresiones Críticas, como también representante de la Asociación de Escritores de Los Ángeles del Abismo y también artista plástico. A continuación les presento al especialista Elvis Camacho. De acuerdo con el ensayo que venimos trabajando nosotros, que es Las 2 horas, que nos habla sobre la desigualdad, el enfrentamiento, el conflicto en dos pueblos, lo que hace que divida y que reduce que ambos pueblos tengan las mismas oportunidades. Para ello, teniendo el apoyo del especialista Elvis Camacho, le vamos a hacer las siguientes preguntas para así ayudar a aclarar nuestras dudas. Y continuando, ¿de qué manera cree usted que la desigualdad económica y cultural sigue afectando a los pueblos andinos en nuestro país? Bien, de acuerdo a tu pregunta, hace un rato dijiste porque yo soy docente y básicamente la docencia la vengo ejerciendo precisamente en las zonas rurales.
los pueblos, que se ven de alguna manera olvidados por básicamente falta bastante de parte de nuestros políticos acercarse un poco más, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, son cosas que yo vivo diariamente, la cuestión de salud, por ejemplo. Difícilmente encuentras una posta médica en un pueblo alejado. Por ejemplo, si hablamos de frontera, pueblos que tienen como línea de frontera, difícilmente encuentras una posta médica cercana. Las postas médicas están lejos. Y digamos que cuando alguien se enferma en estos lugares, que pasan estas vicisitudes de tener que llegar, porque hay que tener en cuenta que las distancias son largas y aparte de eso los caminos son trochas, entonces se hace difícil el acceso a la salud. En cuanto al aspecto económico, pues estos pueblos básicamente se mueven, ¿no? Se mueven por la agricultura y básicamente este es su sustento. Y hay informes pues que nos dice que la agricultura generalmente en estos pueblos donde no se comercializa, es decir, no se expande, por ejemplo, no tienen un soporte que diga, pues estos pueblos cultivan tal producto y digamos, lo venden al exterior. Simplemente lo venden en las comunidades ahí adyacentes y por lo tanto sus productos no son valorados, ¿no? Digamos que en ese aspecto también juega en contra, ¿no? Hay aspectos también como, por ejemplo, sociales, ¿no? La mayor parte de estos pueblos son familias de condiciones económicas muy bajas, ¿no? Yo creo básicamente que debería haber más apoyo de las instituciones, ONGs inclusive, y también del gobierno regional y central. Muchas gracias por su pregunta. Claro, como bien lo ha manifestado, la política también influye, aunque no lo parezca. Considera que la discriminación hacia nuestras lenguas tradicionales continúa siendo un problema en nuestra sociedad actual, como es en el de nuestro país, que posee muchas lenguas indígenas, por cierto. Sí, con respecto a esa pregunta, te diría que, bueno, son 48 lenguas, si no me equivoco, las que están expandidas en nuestro territorio patrio. Y claro, algunas se hablan más que otras y otras ya se están extinguiendo. El quechua, digamos, y el aymara son aquellas que más se han visto, digamos, de alguna u otra manera protegidas por el Estado. Por ejemplo, encontramos en algunas entidades, por ejemplo, el Ministerio de Educación ya edita, por ejemplo, libros en aymara y quechua. También hay, digamos, medios televisivos que transmiten programas en quechua y aymara. Digamos que estas lenguas sí tienen como el apoyo o la difusión oportuna, que ya se están exterminando y que básicamente son parte de nuestra cultura, ¿no? Discriminación, digamos que siempre la ha habido, ¿no? Esto no es de ahora, esto es de muchos años atrás y que se sigue, digamos, difundiendo, porque creemos que el castellano como lengua más, digamos, como lengua más difundida. Continuando con las preguntas, ¿cuáles son las principales causas que usted cree que mantienen divididas a nuestros pueblos andinos pese a compartir un territorio o las mismas tradiciones? Son muchas, ¿sabes? Y hasta múltiples, claro, unas más fuertes que otras, pero la principal es el descuido de los estados o del gobierno, precisamente. Porque claro, entre poblaciones andinas, entre ellos existen saberes, conocimientos ancestrales que ayudan más bien a unirlas y trabajar en conjunto o en comunidad, pero básicamente en su entorno, ¿no? Más allá no reciben el apoyo y si lo reciben es muy precario, mínimo y de hecho el Estado debería tener un rol más activo con estas comunidades olvidadas que por ejemplo tuvo que pasar este hecho con Colombia, ¿no? Con una comunidad ahí limítrofe que digamos el presidente colombiano la hacía parte
su territorio cuando de ninguna manera era así, ¿no? Y tuvo que pasar este hecho para que precisamente el Estado se preocupe un poco más por esta determinada comunidad. Pero Para concluir, evidenciando que la desigualdad es un problema que no solamente afecta a unos cuantos de los peruanos, sino que afecta a todos, ya que mayormente no se respeta las tradiciones, las raíces que cada peruano posee. Es por ello que muchas de nuestras tradiciones que nuestro país posee se terminan existiendo, se terminan perdiendo. Para ello es muy importante trabajar unidos, cooperativamente, evitando los conflictos, porque cuando un peruano trabaja unido va a permitir la unión, el desarrollo. Además de ello, permite las oportunidades y permite el desarrollo de más y más peruanas y peruanos. Todos. Justicia para todos. La desigualdad es un cerro Que no impida ver el sol. Podemos hacer que los peruanos y peruanas todas puedan tener las mismas oportunidades desde la costa, la sierra y la selva. Muchas gracias.